Hola Geraldito, Carlitos, ¿cómo está? Mi agradecimiento por la oportunidad que me dan de compartir digamos, este homenaje a Edguita, que fue un grande basquetbolista de Pichincha, del Ecuador también, y aparte de eso, mi amigo. Bueno, qué gusto tenerla, Teresita. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Teresita, buenas noches, Carlos Kiko y toda la audiencia basquetera. Sí, lamentablemente Edgar se nos adelantó. Como bien lo dice Teresita y lo sabes tú, Carlos Kiko y toda la audiencia, Edgar fue uno de los mejores basquetbolistas personalmente que yo he visto en Pichincha, en Ecuador. En su función, formidable y como ser humano, inigualable. Una persona a la cual nos conocimos justamente con Teresita de adolescentes en los intercolegiales de básquet. Una persona excepcional, de una calidad humana formidable. Lastimosamente se nos adelantó y es muy sentido esto. Te comento que en la Carolina, que empezó el torneo ahí, fue el comentario y la pena y todo lo que trae consigo este tipo de noticias. Y al ser una persona tan querida y un formidable basquetbolista, ha sido muy sentido esto en la ciudad de Quito, Carlos Kiko. Hoy vamos a recordar a Edgar Almeida de la mejor manera, con anécdotas, con aquellas historias que ustedes, sus amigos, sus hermanos del alma, traerán a colación en este homenaje que rendimos desde Ecuador y Nueva York, porque Edgar se lo merece, se lo merecía, y es fácil como de costumbre manifestar cuando una persona deja de existir. Era un gran ser humano. O sea, todos hacemos santos a las personas cuando ya fallecen. Pero en el caso de Edgar, ustedes que estuvieron cerca de él, ¿cómo fue Edgar Rubén Almeida Páez? Teresita. Bueno, nosotros nos conocimos, nos han dicho, en el intercolegial que había cuando éramos jóvenes todavía. Los chicos del colegio Mejía y nosotros del María Angélica Hidrobo. Entonces ahí siempre tú haces amistad con todos los basqueteros, conversas, saludas, todo. Y esa fue la relación que teníamos con ella también, porque era una persona muy amable y aparte de eso quedaba súper bien. Pero en el caso de colegial a interclubes era diferente. Entonces, cuando ya comenzamos a jugar en los clubes y todo, me acuerdo que Edgar me decía, Tere, apostemos, ¿quién juega más tiempo? Porque al principio uno cuando juega en los clubes siempre te hacen jugar 3 minutos, 2 minutos, hasta ver cómo participas, cómo juegas, y ganarte un puesto en el equipo. Entonces yo con él íbamos a esa apuesta, aunque nunca dijimos que apostamos, pero de igual cuando estaba en liga jugaba 3 minutos. Pero mi admiración para él era que cuando él entraba a jugar, entraba con ñeque, con fuerza, sin miedo, como diciendo, aquí está Edgar Almeida y necesita jugar más tiempo. Entonces entra a jugar y todo, me acuerdo, no sé contra qué equipo, y comienza a moverse todo y filtra, pues, y no me acuerdo si le quitan el balón o hizo mal pase. Entonces yo le digo, Edgar, vos eres muy lanzado, no está bien así, pues, le decía yo. Y me dice, no, es que así hay que jugar. En cambio, cuando yo entraba, era más tranquila, moviendo el balón, observando, o sea, éramos diferentes. Pero me gustaba en ñeque ver cómo jugaba y todo lo demás, entonces yo admiraba eso mucho de él. De ahí en el aspecto colegial también diríamos que nosotros siempre íbamos a ver al Mejía, a hacerles barra.
porque se supone que ellos también tenían que hacernos barra a nosotros, pero no creo, porque ellos, como eran solicitados estos gemelos con el Edgar, eran amigos de todas las chicas de los colegios. Entonces siempre les veíamos ahí, terminaba el partido, se subían a las gradas, nosotros terminábamos el partido, me acercaba a saludarles yo a ellos, a los tres, porque siempre estaban los tres, los gemelitos y Edgar. Y yo me acercaba a todo y en las gradas saludaba conmigo y se ponía a bailar el Edgar en las gradas. Entonces yo le decía, yo le veía el entusiasmo, el ánimo que él tenía, o sea, nunca le vi enojado el tiempo que yo pude estar compartiendo con él. Nunca le vi enojado, nada, mejor yo le admiraba porque estaba, no sé, tal vez estaba en quinto curso, sexto curso, no puedo saberlo yo, pero bailaba en la época que era de Gris, de John Travolta y todo lo demás, se paraba en las gradas, se daba las vueltas y cantaba en inglés. Y yo decía, este man, o sea, hasta inglés sabe. En la época de la música disco. Claro, esa época bonita y todo lo demás, pues. Entonces era muy agradable conversar con él y todo lo demás. Pues eso es lo que yo puedo acotar ahorita de Edgar, que fue mi amigo, es mi amigo y por siempre me acordaré de ese gran deportista que con el número 4 jugaba, decía que era por el 4 de enero que él había nacido. Ah, caramba. Entonces jugaba con el número 4, sí. Qué bien, ahí está la explicación. ¿Sí? O sea, como manifiestas, los gemelos Moncayo y Edgar eran como uña y carne. Sí, andaban los tres a todo lado. Gerardo, tuve que silenciar tu micrófono porque teníamos un eco. Parece que tienes con algún otro aparato conectado para escucharte. No, pero mira, desconecté o sea, lo puse en silenciador y se fue el eco que teníamos, o sea, que nos estaba molestando. Así que cuando desees hablar, me levantas así la mano y yo te pongo al aire inmediatamente. Mira, ahora voy a pasar contigo. Estamos en la sintonía, se han conectado Jairo García, Hernán Vivanco, que sé que es de la Sierra, y el Jorge Cano Andrade, que es muy... El Chinito y el Jorgito, sí. Sí. El Chinito jugaba en los Andes. Sí, sí. Entonces, ahora sí, déjame ver cómo te habilito de nuevo. Cómo te habilito para que puedas hablar, mi querido... a ver, estoy intentando, mi querido... A ver, conecta tu micrófono ahora. Tú tienes que conectar tu micrófono para salir al aire. Sí. Presiona tu micrófono. Presiona el micrófono. Y tú vas, cada vez que dejes de hablar, tú me vas a presionar tu micrófono. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, ¿me estás escuchando? No, yo no te escucho. Ah, ahora sí. Ahí, eso. Ahora sí. Ahora ahí sí. Está bien. Sí. Ahí está bien. Sí. Ya. Sí. Listo. Mira, es bonito lo recordar lo que dice Tere. Saludos cordiales al Chinito y al George, grandes amigos, grandes basquetbolistas de los Andes y del Gonzaga, La Salle, con George en el Banco Pichincha también jugamos. Y mira, dice, perdón un momentito, dice, mira, ahí me sale el eco, Dice George, saludos, se escucha muy bien, gracias, Ikei. Y Marco Antonio Valencia Peñarrera, de la provincia del Oro, saludos, Kiko, una pena la partida de un gran basquetbolista. Ahora sí, Diego. Es Gerardo que diga, Gerardo, son igualitos. No te preocupes. Sí, sabes que obviamente con Edgar nos conocimos en las canchas de la Universidad Central, no había las canchas de la Carolina, y se jugaba en las canchas del estadio universitario en la parte de atrás. Fue el rival,
eran los de abajo y nosotros los de arriba, del sector de La Gasca, Pamachupa, y nos enfrentamos. Y ahí supe yo la trayectoria de él y luego hicimos una gran amistad. Como todas las personas te pueden corroborar, Edgar tenía una facilidad para llegar a las personas y hacerse querer. Jugó en el Mejía, era un espectáculo jugar, te digo, era un hombre muy dedicado, le gustaba entrenar y hacer eso del entrenamiento visible. En la casa él tenía pesas, tenía ponchos con pesas para saltar cuerda, estar siempre en forma. Era muy creativo dentro del hogar y dentro de sus cosas. Como anécdota te debo decir de que él en Miami estaba trabajando, manejando un bus escolar. Y tú sabes, tú que estás allá, los muchachos, los alumnos, los gringuitos, como Edgar era tan hábil, les ayudaba a hacer dibujos, todo. Era muy querido en ese colegio. La gente se le había entregado y él muy chévere. Dentro del básquet lo conocimos en el Mejía y luego jugamos en el Mejía con el Edmundo Getchell, con Wilson Fuentes, Pedro Ortiz. ¿Hablamos de qué año? ¿De qué año? Estamos hablando del año 78, 77, 78 hasta el 81, en el que junto a Edgar fuimos a un campeonato nacional en Guayaquil y organizaba el Vicente Rocafuerte por la inauguración de los coliseos. En ese tiempo el presidente Roldós había impulsado la construcción de coliseos en colegios centenarios, pero todos los coliseos tenían el mismo tipo, la misma capacidad, los mismos planos, pero el de Guayaquil era distinto, era un coliseo hermoso. Entonces fuimos allá y llegamos a la final. Nosotros lo habíamos llevado a Álvaro Alemán y bueno, en la final le ganamos a Vicente Rocafuerte y posteriormente, con eso que dice Edgar, fuimos a una fiesta donde el primo de Edmundo Getchell, que era oficial de la Marina, y fuimos a un barrio de esos aniñados de Guayaquil. Y era la época de la música disco, del baile. Entonces, los guayaquileños ahí, queriendo bajarnos un poco, empezaron a bailar y todo. Edgar Almeida salió a la pista con el Álvaro Alemán y les dejó tapado la boca. Era de un carisma muy querido y un excelente basquetbolista. No me cansaré y estará de acuerdo todas las personas. Muy buen basquetbolista y calidad de persona. Son cosas bien bonitas las que pasamos nuestra adolescencia, a fiestas, como dice Tere, los tres íbamos juntos, compartíamos la tristeza, las alegrías, la necesidad, y Edgar era un hombre muy generoso. Yo recuerdo fueron con George Cano, y algunos otros fueron a Kentucky, estuvieron en Paducah, Lexington, jugando básquet. Y Edgar a su retorno, pues nos trajo regalos. Mira, eso, ¿no? Decía, Moncaivitas, él nos decía Moncaivitas, escojan esto, pero lo de acá no. Escogíamos todo, y no, me ha llegado, me ha dolido mucho, y siempre lo recordaré como un hermano, un gran amigo, y estará siempre en mi mente, mi querido. El chinito Hernán Vivanco dice, grande, presióname tu micrófono, por favor. Dice, grandes personas. Saludamos a Alcibiades Palma en Puerto Viejo. Un abrazo para Pilar Díaz Jaramillo. Pablito Costaín Chan. Cordiales saludos para mis gentiles amigos Gemelo, Gerardo y a Teresita, la familia que el deporte me ha dado. Qué grato escucharlos hacer referencia a un grande del baloncesto nacional, Edgar Almeida, que ahora juega con otros grandes en el espacio celestial. Un fraterno abrazo para todos. Gracias, mi buen amigo Carlos Kiko, por esta oportunidad. Saludos, Pablito, también, grande del referato ecuatoriano en lo que se refiere al baloncesto, y otro buen ser humano. Ahí hay corazones, pedimos corazones. Saludos para Jairo García, corazones para Edgar Rubén
Almeida Páez, como lo decían Teresita y Gerardo, y nadie se va a cansar de decirlo. Tremendo basquetbolista, pero mejor ser humano. Mejor ser humano, ¿verdad? Excelente ser humano. Estamos esperando a Edmundo Getchell, a Roland Ponce y a Diego, que por motivos de trabajo tienen que cumplir con las obligaciones. Están un poquito atrasados, pero ya llegarán en cualquier momento. Ahí están los corazones para nuestro amigo Edgar Rubén Almeida. Yo lo vi, serán unos 3, 4 años atrás, en Coral Spring, cuando participamos con nuestro equipo de Lilaca, y estaba ahí, fue a apoyarnos. Él tenía una estrecha amistad con Cristian Fernández, con Ramón Isa, y cuando me dice Ramón, mira quién está ahí, Edgar Almeida. Ahí nos dimos un fuerte abrazo y todo, y de ahí nos manteníamos en contacto, y yo conversé con él a finales del 2023 para ver si él podía jugar con nosotros en el 2024. Y me dice, hermano, no tengo tiempo para practicar. De lo contrario, sería un gusto enorme jugar con ustedes. Yo decía, quiero que ese armador juegue con Lilaca. Y me dice, de todas formas, dame un chancecito, dame un tiempo. Y no tuve respuesta. Pero las ocupaciones de Edgar le impedían. Jorge Cano dice, gracias por tu mención, Gerard. Inigualable el gordo Edgar. La experiencia en Kentucky fue increíble. Por supuesto, su gusto por la música de la época de Travolta. Un abrazo, querida Tere. Teresita. Ay, gracias, ¿Qué más? Te voy a desconectar, Diego, porque ese eco de verdad que nos está molestando un poco, pero después cuando te toque hablar, tú presionas tu micrófono, ya sabes, ¿ok? Ok. Ya. Ahí estamos. Entonces, Teresita, ¿qué más? ¿Recuerdas alguna anécdota con Edgar? Aparte de esa, de bailar en la tribuna, la música de Travolta, ¿qué cosa más recuerdas? Que de eso se trata este homenaje póstumo, porque vamos a recordarlo con la alegría que él tenía, con esa calidad. Después me comentas esa foto que pudieron ustedes ver en el flyer, esa foto, elevado él, a buena altura, elevado, una foto artística maravillosa, con una mano para lanzar y con la otra él alejando a la mano del defensa que lo estaba cubriendo, y él así. Qué linda postal de Edgar Almeida. Teresita. Sí, o sea, de anécdota con Edgar no teníamos mucho. O sea, solo compartíamos el tiempo que nos encontrábamos en el Coliseo, nada más. Porque bien me veía jugar o le veía jugar, a veces nos reíamos porque no nos hacía jugar, nada, porque éramos nuevitos, recién nosotros salíamos, éramos jóvenes, y la mayoría ya estaba de salida. Entonces, pero yo admiraba mucho los pases de Edgar. O sea, tenía una habilidad para pasar y todo lo demás. Y una ocasión le vi entrenar yo en liga también, y le encantaba hacer sus piruetas en el básquet también, pues. Y yo le veo que él filtraba por la mitad. Yo le decía, ¿por qué filtras por la mitad si es difícil? Yo siempre fallo, le decía. Me decía, no, es que yo le elevo el balón a Roland Ponce para que él ganche. Y en verdad me fui a verle un entrenamiento y él se iba por la mitad y le eleva el balón y Roland venía por atrás y el gancho en el anillo. Entonces yo le decía, ya, ahora ya te falta solamente que te pongan las manos así para que pises y tú ganches.
Entonces, o sea, había una linda comunicación, o sea, hablábamos mucho, pero solo cuando nos veíamos en el Coliseo, nada más. Porque afuera no, para nada, él por su lado, yo por el mío también. No le vi tampoco jugar mucho porque después yo ya me casé también a los 22 años, entonces yo ya me separé del básquet. Regresé después, ya después de un año y medio, regresé nuevamente a jugar. Pero el rato que yo regreso todo, pregunto por Edgar y él ya se fue a Estados Unidos, a Londres. Entonces ya no estaba aquí. Entonces pienso que no tuve la oportunidad de compartir mucho con él. ¿Y qué fue a hacer a Londres él? ¿Qué fue a hacer a Londres? Se fue allá, me imagino, o sea, yo pregunté por Edgar, me dijeron se fue al exterior, Allá. pero no sabía nada más de Edgar, de él. Eh, O sea, yo después les preguntaba a los gemelitos, les decía, ¿y qué es de Edgar? ¿Dónde está? No, es que ya le vamos a localizar y todo lo demás decía. Pero en una ocasión que estábamos nosotros ya trabajando en el banco con el Gerardo, él viene y me dice, Tere, dice, sabes que me fui a hacer una gestión, dice, no sé si te acuerdas, Gerardito, en una gestión que primero había ido tu gemelo y después fuiste tú y el señor de la ventanilla ha dicho, pero usted ya vino. Entonces dice, no, yo no vine, estoy viniendo a hacer esta gestión. Y por atrás un señor le dice, no, sí, ellos sí son gemelos. Era Edgar Almeida que había llegado al Ecuador. Entonces de ahí me imagino que Gerardo le dijo, ve, la Tere también está trabajando en el banco, ve a visitarnos, todo. Entonces fue al banco, ahí sí le abracé bastantísimo, le dije, Guitar, ya no te vayas, quédate aquí, le decía. Y decía, no, yo tengo que regresar, me decía. Gerardo, Pero presiona el micrófono. Y haz una cosa, bájale el volumen. Yo creo que tienes mucho volumen en el teléfono. Yo creo que tienes mucho volumen en el teléfono y eso es lo que nos está haciendo el feedback, porque ya me dice el George Cano, me dice, CK, ese es el feedback que nos está molestando. Entonces, bájale un poquito el volumen y ahora abre tu micrófono para que nos aclare esas situaciones, qué fue a hacer a Londres. Y no, es que los mellizos eran tremendos, los gemelos tremendos también, pues hacían dobles gestiones, se cambiaban las chicas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, ellos tienen su cuento aparte. Con ellos se puede escribir un libro, con las anécdotas de los gemelos. Ah. Se ríe pícaramente. Ahora sí, abre tu micrófono para que puedas hablar. Presiona como lo hiciste. Ahora sí. No, ahora sí. Ya. Sí. Bueno, sí. Parto primero con la habilidad. En algún momento, conversando con el Albertito Estrella, él lo calificaba a Edgar con la habilidad que había tenido el Patayucha Ceballos, filtrador, porque Edgar resolvía cualquier situación, si no tenía los grandotes con el pase perfecto y todo eso, él se las hacía y entraba, iba hasta arriba. Y por los pases, yo me acuerdo Robert Goulart, que jugaba en Ecuador, él le decía, Edgar, fantástico, tú jugar en Estados Unidos, le decía, porque obviamente era un buen pasador, un jugador formidable y una defensa que hacía era bueno. Entonces, volviendo a lo otro de Edgar, sí, él siempre fue un muchacho sencillo y que siempre fue muy respetuoso en su vida cotidiana, diaria y en el básquet. Respecto a su ida a Londres, no sé si Diego conoce un poco más, esperemos que llegue, pero obviamente él se fue allá porque creo que estaban algunos parientes o amigos del barrio allá. Y la verdad es que él allá hizo su vida, estuvo cerca creo de 25 años. Los 3 hijos que tiene caramba. son ingleses, ¿no? Nacidos en Londres y un tiempo estuvieron en Miami, pero ellos están para allá. Conozco que hoy ya deben haber llegado a Miami, salían en la madrugada y a definir algunos aspectos. Hemos estado conversando con Pepe y con amigos que trabajan en Cancillería a efectos de que si era posible traer los restos de él. Entonces, el contacto que yo tuve con Iván Rivera,
un gran amigo basquetbolista, más jovencito y compañero del banco y amigo de Teresita y todos nosotros. La cuñada de él trabaja justo en la Cancillería en el área que tiene que ver con esto. Entonces ya habían hecho el contacto y en Miami ya pedían que las personas o familiares que están allá se conecten con ellos en el consulado. Desconozco esta última parte. Diego estuvo ayer en la casa de Pepe, el hermano de Edgar, y debe tener conocimiento de algún aspecto. De ahí en lo que te digo, en la vida, en las anécdotas, sí hubo muchas, muchas, muchas. Era, ¿cómo te digo? Con Edgar íbamos a fiestas, a reuniones. Fue un hombre muy chévere, generoso, no sé. Soy repetitivo, redundante, pero es que eso es. Las muestras de solidaridad y de pena de mucha gente que yo las he recibido, todos coinciden en eso, ¿no? La calidad humana de él y lo formidable de basquetbolista. George Kahn, un excelente basquetbolista, igual que el Chinito. Puta, saben de la calidad de Edgar. Muy, muy bueno, mi querido Carlos Kiko. ¿Recuerdas cuántos? Bájale el volumen un poquito bájale para ver cómo estamos rindiendo homenaje póstumo a Edgar Rubén Almeida Páez. Por ahí está tratando de ingresar tu otra mitad. Ah, Por ahí ya tenemos el ingreso de Diego Moncayo. Hey, conecta el micrófono. Diego. Ya, listo. ¿Cómo estás? ¿Sí me escuchas? Claro que sí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Kiko, Teresita, Gerardo, todos los oyentes y videntes, televidentes de tu programa. En verdad, el motivo ahora no es como siempre la alegría que teníamos en los anteriores programas, sino exteriorizar un poco, hacer un recuento de la vida de este gran amigo, de este gran ser humano que fue él, y que estoy seguro, muchas personas querrán aportar, porque el carácter de Edgar se daba para ello. Su carisma, su don de gente, su caballerosidad, era tan evidente, su forma tan fácil de hacer amistades, de hacer amigos, era como una medallita que todo el mundo le calaba. Entonces, el saber que esta desaparición temprana y más que todo solitaria, sí nos conmueve mucho el corazón. Y yo en eso, al igual que mi hermano, no, me siento afectado, ¿no? Porque nos juntamos, crecimos juntos, desarrollamos lo que más nos gusta, el básquet y todas las actividades de la juventud, y desprendernos de toda esa historia tan noble, tan bonita, sí afecta, Carlos Kiko. Y en eso, como digo yo, muchas personas que están conectadas o que se estarán conectando en el decurso del programa querrán aportar algo, porque en verdad así fue él, bien, con muchas aristas en su personalidad, pero todas tenían un signo positivo. Mira, Diego, el aporte de Jorge, el George Cano Andrade, que a propósito los ha saludado a ustedes con mucho Canasta, cariño. George Canasta. Así, y también está otro amigo y querido de ustedes, el Chinito Hernán Vivanco. Ah, ya. Mira, dice que nunca lo vio enojado. Nunca lo vio enojado a Edgar. Nunca lo vio enojado. Y que su juego muy hábil, cerebral, jugaba y hacía jugar, sus asistencias magníficas, sin derrochar físico, era muy aplicado. Cualquier entrenador lo hubiera querido en su equipo. Así es. Así es, coincido con... Así es. Sí, perdón, coincido con el comentario. Él era un tipo que, por ejemplo,
de muchachos, 15, 16 años, íbamos a la casa de él allá en el sector de la Bahía, y él tenía un poncho de páramo, esos ponchos de páramo que pesan 1 tonelada, y se ponía un chaleco con varillas de arena y plomo, y pesas en los tobillos, Qué puesto loco. el calentador, el poncho, y saltaba soga. ¿Te das cuenta lo que es eso? Y cada vez era más arriba, con todo ese peso. Entonces, era muy disciplinado. Es por eso que cuando nosotros, junto con Gerardo, le conocimos, porque te comento, la mamacita trabajaba en la Universidad Central y él guardaba los equipos de gimnasia olímpica, la cama elástica y todo. Tú no sabes qué hábil era para gimnasia olímpica. Y como tenía al frente de la vivienda de él, al lado de la Facultad de Odontología, antes no había la avenida universitaria, sino eso eran canchas de tenis y de básquet. Edgar, con decirte que resumíamos en 2 palabras, le decíamos, oye, de ganas te dedicaste al básquet, tenías que seguir el tenis, hubiera sido otro Andrés Gómez, te prometo. Buenazo. Entonces, las aptitudes, el biotipo de él, la disciplina con que él se sumergía en la preparación era ideal, era muy ejemplar. Entonces, por eso en el juego yo recuerdo con un equipo de los Estados Unidos que vino al Ecuador, no recuerdo, Gerardo, no sé si te acuerdas, algo era, caminó en el aire, y el Carlos Efraín Machado, que en paz descanse, el periodista, él decía, puta, ¿de dónde salió este Globetrotter? Le decía, pequeño, tú sabes, pequeño para los americanos. Americano. Exacto. Entonces, Edgar tenía esa virtuosidad, tenía ese, ¿cómo te digo?, ese accionar dentro de la cancha, que lo hacían. Gerardo sabe de la anécdota, la primera vez que entrenábamos en la selección de Pichincha, cuando se cayó de espaldas y se hizo la reacción, ¿no, Gerardo? Cogió y le quitó la bola, creo que era el Álvaro Alemán. Gonzalo Troya dijo, 12 de esos quiero. Así. Entonces, eso te digo, daba la talla de que él, en verdad, amaba el básquet, y por ende él desarrollaba el mejor de sus juegos. Total, es así de que siempre fue el eje motor, el armador, el cerebro de liga. Y Roland decía, en eso quizás se conecte ya, Roland decía que el mejor pasador para él, Edgar Almeida. Así es, mejor pasador. Se está conectando, me imagino que es Edmundo, a través de Clarisa Ordóñez. Él es, sí, entonces a ver si presionan el micrófono y abren también el video. Micrófono y video. Estábamos comentando, Diego, antes de que llegaras, sobre el viaje a Londres y que tú podías conocer más de... Sí. A ver. Ya, sí, te comento eso. ¿Sí me escuchas? Claro que sí. Ya verás. Una ocasión, como siempre, eso te digo, en vacaciones vivíamos en la Universidad Central, en las canchas de básquet, vivíamos. En la mañana, te comento, en la mañana, sábados y domingos, desayunábamos 9 de la mañana, bajábamos a la cancha, y desde las 9 de la mañana hasta la que oscurecía era apostando. Ahí vendían las indiecitas otavaleñas, las papas coloradas, la fritada colorada. Nosotros venían 5, ¿sabes?, afuereños, entre comillas. Ellos no juegan aquí, y ellos retaban. 5, sí, ¿qué apostamos? Una cola con papas, listo. Y nos pasábamos todo el día comiendo papas y una gaseosa. Entonces, eso te digo, mira, por eso te decía que con él convivimos toda la vida, nuestra juventud. El asunto de Londres es, un día me dice Moncaiba, porque siempre nos decía Moncaibitas, mis Moncaibitas. Moncaibitas dice, acompáñame al centro. Digo, ¿cómo así? Dice, vamos, acompáñame. Digo, vamos. Entonces nos fuimos,
y en el pasaje Amador Ujú. había una agencia de viajes. Entonces entramos, subimos y nos esperaba ahí una señorita, el señor de la agencia, y ya, entonces sentamos, ok, dice él, empezó más que todo a explicar cómo era el asunto. Él se iba como que era pareja de esta señorita. Iban a entrar a Inglaterra, no sé cómo era, pero esa fue la forma que él se fue, por España y de ahí a Inglaterra. En ese tiempo, ¿recuerdas que teníamos la doble nacionalidad? Y se podía ir nomás. Las restricciones vinieron luego cuando hubo el asunto de la crisis bancaria. Ahí empezó a irse todo el mundo, ahí restringieron. Pero más antes la doble nacionalidad existía, española, sudamericana. Entonces se fue por España e ingresó a Inglaterra. Te digo porque fuimos a la agencia de viajes. En qué año fue eso? Eso creo que fue pasado el 91 ha de ser, o 90, algo así por el estilo. Y ahí se Sí, pues, quedó, ¿qué tiempo se quedó por allá? él estuvo hasta antes de la pandemia, Ah, por- caramba. porque la pandemia él le pasó en los Estados Unidos. Y ahí se vino para acá. Sí, allá, bueno, la vida personal de él se dio y en razón de ello tuvo la decisión de irse para los Estados Unidos, pero ya se quedaron, de lo que conozco, los hijos, y no sé la pareja qué pasaría, pero igual, en los Estados Unidos, él ya emprendió una nueva relación. Una nueva carrera artística. Sí, una nueva carrera, y de eso sabe también Teresita, ¿no es cierto? Entonces, sí, y en verdad, no, fue a los Estados Unidos, ve la emotividad que él tenía, la traducía en sus actividades, en su forma de ser. Recuerdo, mm, se comunicó conmigo en una videollamada porque me dice, Moncavita, te quiero enseñar la casa que me compré. Ay, entonces íbamos recorriendo videos de dice, ve, dice, aquí le voy a refaccionar esto, va a ser, o sea, una ilusión enorme, su casa. Por eso hablando el sábado con Pepe, el hermano, dice, Moncalvitas, yo les he llamado a ustedes los primeros porque él siempre les consideró sus hermanos. Entonces, eso les llamó a Gerardo, Gerardo me llamó a mí, y yo luego a Pepe, le digo, sí. Así es, le digo, ve, nosotros a veces entrenábamos y vos sabes, uno a esa edad con ese entrenamiento se come hasta los tenedores. Entonces, no nos avanzábamos y cogíamos un paquete de espagueti de tallarín. Vos sabes cómo se infla eso, la olla de espagueti, un atún, revolvíamos, ahí, ¡pah! El otro, ¿ya? Y luego, estómagos buenos que teníamos. Recuerdo mi mamacita compraba 6 litros de leche. Tere, ¿te acuerdas? No sé, que en Tumbaco, en Cumbayá habían camionetas que vendían la leche. Hasta ahora hay. Hasta ahora. Entonces Ajá. mi mamacita compraba 6, 8 litros. Te juro, Carlos Kiko, un vaso de licuadora con plátanos. Y yo recuerdo que en mi casa ya teníamos nuestra sobrina, ¿no? Y le compraban el sustagen. Cogíamos las Claro, eso cucharadas. nos daba. Ajá. Paz, paz, un potaje, un vaso de licuadora a cada uno nos mandábamos. A esa edad, como dices tú, hasta los tenedores. Así es, así es, así es. O de no hay en el barrio mío también había el mote. Qué bestia. En el mote hay que llegue Edmundo, caía Demetrio, Edgar con sus amigos ya del sur. Y la señora, la que vendía el mote, pues, la viejita. Primerito le decía el ají. Yo les pongo porque era ají con mote y no mote con ají. Pedían huevos duros, papas, fritada, ¿ve?
era tenaz, vos sabes del hambre que uno tiene cuando entrena y a esas edades. Y qué linda vida No. y sana, completamente Y sana. sana, mira, Sí. y sana, muy sana, y eso es lo que en verdad uno perdura en la vida. Y Edgar me decía a mí, oye, me decía, Diego, vos qué memoria que tienes, sabes todos los nombres, todas las vivencias. Le digo, ve, en verdad tengo esa virtuosidad o esa virtud, más bien dicho, de yo grabarme todos los detalles, con Led Guitar, con mi hermano, que vos sabes, hemos crecido juntos y seguiremos juntos. Consternado, sí, ¿no? Por Led Guitar. Dios lo tenga y es muy, 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 ¿cómo te digo? Muy emocionante, muy representativo, muy emotivo referirme a Edgar. Que así sea. Conecta tu micrófono, mi querido Gerardo. Mientras tanto, Augusto Chávez, de la provincia de Cotopaxi, él vive en Quito. Buenas tardes, Carlos Kiko, y buenas tardes a las grandes figuras del baloncesto pichinchano y del Ecuador. Eugenio Sánchez Romero, otra de las grandes figuras del baloncesto pichinchano y del Ecuador. Saludos, queridos amigos Tere, Diego, Gerardo, Edmundo y Kiko. Un abrazo para ustedes. Lindos recuerdos de Edgar Almeida. Una verdadera lástima la partida de un gran amigo, excelente persona y súper jugador de básquet. Tengo muchos recuerdos de Edgar en el viaje que hicimos con la selección juvenil de Pichincha a Kentucky. Si puedes, Eugenio, por favor, escríbete algo, algún recuerdito especial, alguna nota que pasaron ustedes juntos allá en ese viaje hace tiempo, en los años mozos, a Kentucky, Estados Unidos. Bueno, Gerardo. Nada más, para que des paso a Edmundo, acotar que Edgar era un experto chef, cocinaba sí. formidablemente, y muchas personas abusaron de eso, ¿verdad, Teresita? Sí. Eso nada más. Bueno, quiero saber si Edmundo puede conectar la cámara, el video y el micrófono para que ya pueda participar, pueda actuar también, ¿no? Ya prácticamente faltan 14 minutos para que sean las 7 acá en la ciudad de Nueva York, en Ecuador las 6 de la tarde. Estamos rindiendo a través de Costa Azul Radio este homenaje póstumo que sus amigos, los gemelos Moncayo, Teresita, Edmundo, Getchell y Roland Ponce, que no ha podido conectarse, y todos ustedes quienes están participando a través de Facebook Live, están presentes en este homenaje póstumo a Edgar Rubén Almeida Páez, el amigo que se nos fue, que Dios dijo, quiero este angelito basquetero acá conmigo, lo necesito para que forme el equipo de baloncesto ideal, ese equipo celestial acá. Entonces, él no le quedó de otra que asistir a ese llamado, ¿no? Entonces, esa es la vida, esa es la vida. Y aquí sus amigos están recordando las anécdotas, las historias. Me gustaría que sí, que se conecte Edmundo para así recordar también su parte en el Mejía. ¿Qué recuerdas, Diego, del Colegio Mejía? ¿Cuántos torneos lograron junto a Edgar? Y algo de esa etapa para después pasar allá a Liga, a los equipos, a las participaciones en interclubes y también en selección de Pichincha, ¿no? Sí, te comento que la tradición del Colegio Mejía se da desde el año 71, 72. Entonces, como ejemplo o como camino a seguir, todos los estudiantes o los que se iniciaban en el básquet del colegio, sí tenían esa intención
de integrar la selección y luego de un escogitamiento que Juan Escalante, date cuenta, solo para que tengas en cuenta, el Mejía tenía 20 primeros cursos, 20, de a 45 estudiantes. Tenía 20 segundos, 18 terceros, y O así sea, iba. 20 y 18 paralelos en cada curso, en cada... Así es, de Ajá. primero 20 Entonces, Juan Escalante se pasaba días se pasaba escogiendo. Y mira, tenía tanto elemento, ¿no? Entonces, y más que todo la ilusión de cada muchacho que querías formar parte, que se llegaba a conformar unas selecciones de calidad. Y entonces, lo que en eso primaba bastante también es que Juan era como esos zorros. Él veía ya uno y decía, pero si no juega bien, no, este. Con Edmundo fue así, ¿no, Gerardo? Le vio y dijo, gemelos, ven acá, mídete con Edmundo. O sea, nosotros les llevábamos con un buen tanto. Y le vio las piernas largas, dije, no, a él le escogí. Le escogió. Y eso es en los primeros días de un año escolar, octubre, noviembre. Llegó Año Nuevo, pasó Navidad, vacaciones y volvió el Edmundo. O sea, volvió casi de 2 metros. Todo el mundo le quedaba viendo. Nosotros decíamos que bestia, o sea, qué ojo de este Juanito que dijo, me va a servir. Y en verdad no, porque el Mejía se caracterizó por siempre tener un grandote. Cuando se inició tenía a Patricio Muñoz, tenía a Piedra, que eran grandotes y fuertes. Luego le tuvieron a Wilson Fuentes, grandote. Luego lo tuvo Edmundo Getchel y así seguían los grandotes. Y en verdad en los demás, el resto, los cuatro sí tenía una variedad de jugadores notable. Y como digo, el Mejía en eso se nutrió de muchos elementos. En los campeonatos, la época inicial sí fueron muy emocionantes, muy ajustados, porque los partidos eran contra San Pedro Pascual, contra Gonzalo Troya y el hermano Rubén Troya y muchos jugadores anteriores. Entonces las finales se ganaron por 2 puntos, por 1 punto, con el San Gabriel con 4 puntos. Y bueno, ya posteriormente nuestros equipos sí sacamos ventajas, al menos el último nuestro era un equipo totalmente deslotado y como en una entrevista anterior con Juan Escalante que estuviste tú, hablábamos, nosotros nunca, nunca de los nunca le habíamos ganado a la Alianza Americana y ellos hacían el torneo en época de Día de Enamorados, en febrero. Y la primera vez que jugué, nosotros nos dieron largo. Había un americano, Kid Fargo, el combi, y otro, Phil Cody Evans, que no les paraba a nadie. Entonces nos dieron largo. El segundo año, igual. Pero el tercero sí, con Almeida, Getche, Gerardo Yo y Diego Pérez, ellos te sondeaban, te invitaban un partidito de exhibición para ver cómo andas. Y ese partido les ganamos con 3 puntos. Entonces ya vieron que teníamos un equipo que sí les íbamos a Del frente. su campeonato. Ya en el campeonato, la final, 6 colegios que invitaron, llegamos a la final, Alianza Americana Mejía. Y ya los compañeros del Benalcázar, del San Fernando, o del Montúfar, todos ya no hacían barra por Mejía, sino Ecuador. Entonces, esa final fue anecdótica. ¿Por qué razón? Porque faltaban 13, 30 segundos y estábamos empatados y cometieron un foul, le cometieron a Gerardo. Y el Patricio Abril, el árbitro, y pidieron minuto, y luego del minuto
viene y me dice, cobre los tiros libres y me señala a mí. Digo, ¿yo? Digo, no, yo no fui. No, usted fue el de la falta. No, le digo, a mí no me cometieron. Pero fue mejor porque en el minuto que pidió Juan, todos eran, Gerardo, aunque sea un punto, tienes que meter aunque sea uno. Entonces yo estaba sin esa presión. Entonces cogí los 2 tiros libres, tum, tum, les ganamos con 2 puntos a los gringos, se volvieron locos, no admitían que les hayamos ganado. Total que fuimos al camerino festejando y entra el Juan. Dicen, ¿saben qué? El gringo, el entrenador me dice que de acuerdo al reglamento interno, el dueño de casa tiene posibilidad de jugar una nueva final. Nosotros dijimos, no, nosotros no jugamos. Después nos dijo, vean, ellos van a declararse ganadores y nosotros agarrados con que fuimos campeones, juguémosles mañana. Mañana les jugamos. Al día siguiente ese estadio llenito de gringos, qué bestia. Un partido, aro de ellos, aro nuestro, aro de ellos, aro nuestro. Y para irnos al final, nos ganaban con 1 punto y faltaba 13 segundos, ¿no, Gerardo? Y había un lateral. Ellos tenían 2 hermanos Stuck, apellido Stuck. Los 2 eran más grandes que el Getch y zurdos. Puta, marcar un zurdo de más de 2 metros y 2 a la vez. El mundo se tenía que batir como un león. Entonces, sacamos el lateral, o sea, ya nos dijo, no, gemelo, a ver, el saque va a Edgar. Edgar, quemas los 8 segundos. Hasta eso, una cortina, sales vos, gemelo, me dice a ti, recibes y te vas arriba. Dicho y hecho, tum, el Edgar solo me veía, era un tipo que dominaba la bola, me veía cuando ya me hizo la señal, hicieron la cortina y salí yo y me levé. Faltaban 4 segundos. La bola topó, se elevaron los 2 de Stuck, pero Gerardo va desde acá, tú sabes que saltando antes y con un pie, Gerardo llegó y le cacheteó. Se acabaron los gringos. Primera vez que les ganamos y admitieron y eligieron los mejores jugadores a los del Colegio Mejía y al Stuck. Entonces, eso te digo fue lo más emocionante junto con el primer torneo de colegios centenarios en Guayaquil, que ahí en cambio fue un motivo hasta regional. Julio, fiestas julianas, colegios centenarios, Benigno Malo de Cuenca, Valdivieso de Loja, Bolívar de Ambato, Vicente Rocaforte de Guayaquil, Mejía de Quito. Y verás que ellos se reforzaron con Mario Montevideo, el Lenín Hurtado sí jugaba, ahí sí estudiaba en el Mejía. En el Vicente Rocafuerte. A nosotros nos reforzó Álvaro Alemán, que fue llevando el Juan. Entonces, asimismo, llegamos a la final Mejía con Vicente Rocafuerte. Inauguración de los coliseos. Recuerda que el señor Campuzano, creo que era, ¿no? De Dinader, construían los coliseos tipo. Entonces, inauguraban. Y en eso, en el año 80, 81, que falleció el presidente Roldós, asumió para esas fechas el vicepresidente Hurtado. Y él fue allá, y le vitupearon, todo. Entonces él dijo, vean muchachos, yo no puedo estar aquí, me voy nomás. Se fue y nos quedamos. Pero ahí sí, Vicente Rocafuerte no quedaron ni los huesos. Les dimos creo que con unos 20 o 30 puntos, quedando campeón del primer torneo de colegios centenarios. Entonces, esos títulos se sumaban a los 15 años consecutivos que tuvimos con el colegio. En esos, Edgar Almeida fue, él alcanzó 4 títulos. Qué bien, qué lindo es recordar y de esta forma homenajear al gran Edgar Almeida Páez. Y pasando ahora sí, Tere y Gerardo también, a recordar la época de los interclubes.
siempre jugó en Liga. Tengo entendido que también reforzó a Huesco. Gerardo, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí. Sí, bueno, en el Colegio Mejía estaba el doctor Nelson Serrano, dirigente de Liga. Él llevaba jugadores del Mejía a Liga. Fueron Edmundo, fue Edgar Almeida antes y unos otros 3 muchachos más. Edgar ingresó a Liga y la verdad es que joven, como quien dice, Wambra, al lado tenía Patricio Echeverría, al Cascás Espinosa, Javier Martínez, estaba el alto que jugó en Estados Unidos, Diego Guerra, ¿sí? Estaba él. Entonces era difícil que Edgar, desconocido y todo eso, y tú sabes que venga un juvenil y les haga sombra. Marco Vázquez creo que también estuvo, estaba otro jugador que era rápido, no lo recuerdo. Gómez, y Edgar ingresó, le dio la oportunidad y Edgar no la desaprovechó. Fue a la titularidad. Posteriormente ingresó Roland Ponce. Estaba Diego Quiñones del Colegio Americano también, mucho más alto, un poco más alto que Edmundo. Formaron un muy buen equipo, quedaron campeones, siempre se reforzaban con 1 o 2 americanos, en donde Edgar estaba en su papayar, porque tú sabes, el jugador americano tiene otras cualidades que le dan o que sobresale, además de su estatura, su visión del básquet, y con Edgar fue como anillo al dedo. Edgar jugó ahí o integró también ya la selección de Pichincha de mayores, que fueron a jugar a Portoviejo, al campeonato nacional, donde primera vez creo le ganaron a Guayas. En el 81. Sí. Edgar, y algo que sucedía regularmente, o sea, con Liga obtuvo varios campeonatos, pero posteriormente apareció Huesco y Huesco también tuvo un muy buen básquet y iban de refuerzo. Recuerdo, tú también estuviste, Carlos Kiko, en Huesco. Sí. Entonces, sí. Viajaban a torneos o había sudamericanos y de refuerzo. También creo que reforzó a Banco Central, si mal no recuerdo. Pero su vida fue Liga Deportiva Universitaria. Y eso era bonito porque compartíamos con Edmundo en Liga, Diego Edgar en Liga, Diego y yo éramos en el Banco Pichincha. Y obviamente como nos pagaban algunos emolumentos, luego salíamos a derrochar un poco y la pasábamos bien. Y yo creo que la gente de Liga, yo recuerdo el señor Paz con los dirigentes, asistían al básquet. En Quito el básquet, o al básquet asistían más aficionados que al fútbol. Era repleto. Estaban los periodistas de Radio Quito, don Alfonso Lazo, Carlos de Freddy Machado en la nueva emisora central, y el básquet se lo vivía mucho más. Todo esto impulsado por un gran dirigente que hubo en esa época y que promocionó el básquet y ayudó a los basquetbolistas, que era el señor Rodrigo Rivadeneira, el dueño de Marathon Sport, y el basquetbolista. El Coco Rivadeneira. Entonces, él promocionó, y los torneos de básquet en Quito era una fiesta. La gente, las familias, todos asistían. Por eso es que mucha gente, como te digo, y no peco en ser reiterativo el hecho, lo conocían a Edgar, ¿no? Y sabían de su muy buen desempeño. La vida ha sido así, se nos ha llevado un gran ser humano, como tú lo dices, buen deportista y buena gente. Y arriba en el cielo van a ser un muy buen equipo con Pepe Salz. Y con muchos más que están por allá arriba, con Pescadito Bustamante, así es. Con Jorge Edwin, ¿cómo se llama? Gómez. Edgar Gómez, Jorge Carrera. El Cocoliche. Cocoliche Romero. Gerardo. Mira, Pepe Isa dice: saludos, Carlos Kiko, y a todos los panelistas. Eugenio Sánchez Romero
Nos hicimos amigos muy cercanos, era su personalidad, como bien lo recuerda Diego. Además, allá en USA fue todo un picaflor. Como jugábamos contra equipos de high school, entonces las chicas atrás del guitar y él ni corto ni perezoso, vengan. Y como lo recuerda George Cano, le gustaba mucho la música disco, bailaba súper bien, se movía como Travolta, las gringuitas encantadas. Qué gusto me da, Eugenio, que estés participando, qué gusto. Y anda preparándote porque vamos a seguir entrevistando a todas las glorias del baloncesto del Ecuador. Y ya iremos coordinando. Gerardo, Diego, Teresita me van a ir ayudando para conseguir así a los actores principales de este deporte que amamos. Esta es nuestra pasión y seguirá con nosotros hasta que Dios nos llame, ¿verdad? Es una lástima que el mundo no se esté conectando, ¿no? Cabe mencionar, tengo entendido que los americanos que llegaban a liga le decían o le pusieron como apodo a Edgar el maestro. Lo llamaban maestro por su capacidad, por su calidad. Y como decían ustedes, gemelos, él estaba a otro nivel, a un nivel que le gustaba al americano, a un nivel técnico que competía con el de los americanos, ¿no? Entonces ellos le decían maestro. Carlos Kiko, él era un autodidacta. Él aprendió inglés, no en instituto, nada. Él aprendió por su cuenta. Él se desenvolvió siempre muy bien con los americanos. Muy bien. Por eso es que no se le hizo difícil, entiendo yo, vivir en Inglaterra, en el Reino Unido y luego en Estados Unidos. Sí. Qué bueno, qué bueno. Estuvo preseleccionado de Ecuador también, ¿no? Sí, sí, sí. Él estuvo en algunos torneos, creo que, no sé si estuvo en México, un torneo latinoamericano de básquet. Edmundo jugó ahí, no sé, no recuerdo. Qué lástima que Edmundo no se haya conectado porque él vivió ese tiempo en Liga y en Pichincha con él. Y él obviamente debe haber pasado muchas anécdotas. Mucha tela que cortar con Edmundo y con Roland. Ajá. Sí, Horacio sí, Arau, con los dos, con Roland era compadre. Claro, Horacio Arau Cedeño desde Crucita la Bella, saludos con rumba y son. Sigue conectado Augusto Chávez, Jairo García. Mira, tengo la grabación del doctor Pablo Montenegro. Okay. Y vamos a lanzarla para que quienes no la escucharon tengan esa oportunidad. Ayer mi querido amigo Gerardo Moncayo me comunicó que precisamente ayer había fallecido en Florida, Estados Unidos, Edgar Rubén Almeida Páez, basquetbolista del Colegio Mejía, de la selección de Pichincha y Liga Deportiva Universitaria. Inmediatamente mi cerebro trabajó y dijo, él era joven. Yo le acompañé a la selección de basquetbol que nos fuimos en gira a los Estados Unidos, una invitación de Rodrigo, el Coco Rivadeneira, y el técnico era el señor Gonzalo Troya y el preparador físico Alberto Estrella Jr. Era joven. Fallece a los 64 años de edad. Es decir, 8 años menos que mi persona. Cumplió el 4 de enero. Un joven chévere, bien alegre, bien dinámico y un gran basquetbolista. Falleció Ed Guitar y nos deja un recuerdo del tiempo que yo le traté. Yo seguía esa selección a todas partes del país y Rodrigo Rivadeneira tuvo la gentileza de invitarme a Estados Unidos a una gira que hizo por el estado de Kentucky. Y un gran caballero, un joven, ¿no? En ese entonces era joven, un joven muy disciplinado,
y un deportista de mucho quilate. Se nos adelantó en el camino. Se nos adelantó en el camino Edgar, en este camino que más tarde que temprano tenemos que ir. Edgar Almeida, le decíamos a su familia que tengan fuerza y resignación imposible. Que recuerden los grandes momentos que dio Edgar en la parte íntima familiar y como deportista. Debe ser un orgullo de ustedes, le digo a la familia Almeida Páez, haber tenido este caballero que en las canchas demostró ser un verdadero señor. Paz en su tumba. ¿Escucharon ustedes ahí al doctor Pablo Montenegro de Radio La Redonda de la capital de la República, dando la noticia proporcionada por Gerardo fue, ¿no? O Diego. Sí. Ellos siempre atentos y el doctor Pablo Montenegro que acompañaba a esa selección de Pichincha en aquellos tiempos, la época dorada, una época dorada del baloncesto. Y como mencionaban los gemelos, cuando el básquetbol en Quito, en Pichincha, en el Ecuador, las radios seguían cada juego, cada encuentro, esos campeonatos nacionales, tanto juveniles como seniors, los interclubes, las graderías llenas, los autógrafos. Bueno, era extraordinario. Teresita puede decirlo también. ¿Cuántos jovencitos se le acercaban a pedirle autógrafos? A pedirle... Bueno, y en esa época no habían celulares, no había internet, no había WhatsApp, no había nada de eso. Y sí me puso un autógrafo a mí él. Me decía, cuando pase por tu casa, me lanzaste una flor. Cuando pase otra vez, sin maceta, por favor. Número 4, Vergarín. Y había un señor que regalaba flores en el Julio César Hidalgo, ¿verdad? Que estaba bien arregladito y todo. Estaba con traje y siempre con rosas. A las damas, a las jugadoras. Eso me lo contaba Marilena. De verdad que eran otras épocas, ¿verdad? Otros tiempos de un baloncesto de entrega fantástica de cada uno de los deportistas. Yo creo que esas épocas se quedaron en el recuerdo, en la retina de cada uno de los espectadores y en los corazones de quienes vivimos y de nuestros familiares. Familiares que ya se fueron, ¿verdad? Sí. Sí. Familiares y dirigentes y entrenadores. Sí, que ya no están. Que ya no están. Ya no están, sí, el paso del tiempo, los años, en verdad, las generaciones que vivimos, aquellos románticos tiempos del básquetbol, en el Julio César Hidalgo, lo que tiene que ver a Quito, en donde había fechas en que no había dónde poner un pie. Era tal la emoción, y como dice Gerardo, el señor Rivadeneira, él se encargaba de traer 8 o 10 gringos y los repartía. 2 para Católica, 2 para Huesco, 2 para Liga, 2 para San Pedro, 2 para Banco Central. Él era el que les contactaba en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, le hacían el básquet de otro nivel. Tú sabes, las volcadas que llaman los argentinos, las clavadas que decimos nosotros, eso no era muy regular aquí en el Ecuador. Y ver a un americano que se eleve y que le retumbe la canasta, le daba un carácter como más actual a esas épocas del básquet moderno de los Estados Unidos. Vinieron películas, ¿recuerdas tú? One and One, venían de películas de básquetbol, y era en ese tiempo la afición de todos por acudir a una de esas, te digo, estrenos de las películas, o a su vez, la persona que a nosotros, recuerdo, ¿no? Por el hecho de que su padre fue embajador en los Estados Unidos y vivió en Nueva York, Álvaro Alemán. Él traía
cantidad de películas justo de básquetbol. Entonces, los partidos de este contra oeste, ahí en ese tiempo era Julius Erving, era el ídolo, Él George era. Gervin, era Dominic Wilkins, qué sé yo, Sí. esos jugadores, ¿no? Que uno recuerda ya luego, bueno, por nosotros que luego nos dedicamos al fútbol, ya apareció Jordan. Entonces, y hoy mira, este jugador, el que nunca falla, Kearney creo que es, ¿no? ¿Cómo se llama? El lanzador americano. Sí, es Entonces, fantástico. eso da la pauta de que en verdad no siempre el básquet tuvo acogida en Quito, que lastimosamente en los últimos tiempos ya no se le da el realce y eso se ha contagiado hasta la prensa. Mira, Ya, yo no quisiera que se me tomara a mal. No tengo nada en contra de la Liga Pro, de la Liga Profesional. Pero fíjate, tú lo mencionas, que en esa época el Coco Rivadeneira ponía 2 norteamericanos en cada equipo. Eran 2. El resto ajá. eran jugadores nacionales. ¿Cómo se le daba la oportunidad al jugador nacional? Y el jugador nacional acaparaba y absorbía esa experiencia y esos conocimientos del jugador norteamericano que llegaba al Ecuador, que era de calidad. Y entonces esa categoría de ese jugador contratado se quedaba en el país y los jugadores nacionales seguían practicando y seguían todo lo que asimiló y adquirió del americano, lo seguía poniendo en práctica y seguía dando ese conocimiento a los otros que venían saliendo, a los otros juveniles, a los otros compañeros. Entonces seguía eso, era una cadena que no está sucediendo ahora. Porque si no me equivoco, ustedes que viven allá, que tienen, que ven la realidad, son más los extranjeros que participan que los nacionales. Se le da más la oportunidad al extranjero. Entonces, el basquetbol nacional, a dónde va? No hay futuro. Es mi punto de vista. Es como lo veo desde acá, desde fuera, viendo los toros desde lejos, como se diría, ¿no? Nada más. Quiero dejarlo eso ahí, ahí flotante. Jorge Cano Andrade dice, On the First Part of the Journey, América, una de sus canciones favoritas de Edgar. Ernesto Recalde, un fuerte abrazo a todos. ¿Quién más está? Ah, por aquí hay un comentario que se me iba quedando. Iván Rivera, una gran tristeza la partida de un gran basquetbolista, ser humano y amigo. Descansa en paz, Edgar Almeida. Saludos, queridos amigos, Gerardo, Diego, Teresita y Carlos. Un abrazo fraterno. De igual forma para ti, Iván. Otro para ti, Ivancito. Augusto Chávez, Carlos Kiko, un favor especial. Si es posible pedir un video de un partido en el que podamos revivir ese juego mágico que tenga Edgar Almeida, un maestro. Te lo agradezco mucho de antemano. Eso queda en la cancha de ustedes, queridos gemelos. Así que a ponerse las pilas a conseguir videos de Edguitar, de Edgar Almeida. La canción dice Ernesto Recalde. John Romo, saludos cordiales queridos amigos. Tuve la suerte y el privilegio de jugar y compartir con el mejor jugador base, como lo fue el gran Edgar Almeida, que en paz descanse. Quedamos campeones de Pichincha en el año 88 y justo coincidió que me tocó coger la posta de ese jugador con una calidad y clase única en todo el Ecuador, ya que viajó a radicarse en Inglaterra, lo que se habló anteriormente. Juanca Martín, muy buena noche, Kiko, para ti y tus distinguidos invitados. Gracias, mi querido Juanca Martín, un grande, un cantante de salsa de los buenos. Jaime Almeida Enríquez. Edgar Almeida está en la historia y en la memoria colectiva del basquetbol ecuatoriano y en el corazón del patrón Mejía. Se ganó el respeto y admiración de varias generaciones de Mejías
y especialmente de la promoción de bachilleres año 83, especialización Ciencias Sociales. Que Edgar Almeida descanse en paz. Amén. Que así sea, Jaime Almeida Enríquez. Lindo tu mensaje. Se está conectando mucha gente. Agradecemos a cada uno de ustedes que compartan este programa en Facebook Live. Presionar compartir para que cada uno de sus contactos pueda revivir este homenaje póstumo a Edgar Rubén Almeida Páez. Así que gracias a ustedes, queridos hermanos, que han asistido a este programa. Ernesto Recalde, yo soy amigo del también famoso Enano Víctor en Quito. Quisiera, antes de finalizar, que cada uno de ustedes ponga aquí, comparta, en vez de pulgar arriba, corazones para ese gran basquetbolista pichinchano, ecuatoriano, pero mejor ser humano, como lo fue Edgar Rubén Almeida Páez. Así que, por favor, quiero ver esos corazones, familia, esos corazones para que lleguen hasta el cielo, a ese equipo celestial que ya forma parte Edgar Almeida. Ahí están los corazones para Edgar Almeida. Agradeciéndoles a ustedes. Yo no sé si quieran opinar algo más. Teresita, sus palabras finales. Me puse sentimental. Bueno, ahora entiendo, escuchándoles a los gemelitos también de Edgar, porque no tuve mucho tiempo de compartir con él y no sé desde qué curso estuvo ahí en el Colegio Mejía, si fue cuarto, quinto o sexto curso, no lo sé, pero entiendo ahora cómo era ese jugadorzazo con lo que ustedes han compartido de cómo se preparaba. Ahora entiendo por qué saltaba bastantísimo, por qué tenía esos quiebres, esos pases únicos que tenía, o sea, esa habilidad que tenía para pasar el balón y todo lo demás. Y yo a veces le decía, eres bien lanzado, le decía, y me decía, sí, así hay que jugar. Ahora entiendo todo lo que es. Y acerca de las apuestas también, pues cuando comenzábamos a jugar también, nosotros recién salíamos, ahora entiendo de las apuestas, siempre le tocó apostar y nunca me pagó. Eso es lo peor. O sea, se llevó esa deuda. Se llevó esa deuda. Bueno, vamos a aplazar un momentito la despedida porque ya tenemos ese gran placer. Ahí está ese joven que era más bajo que los gemelos y después se estiró. Abre tu micrófono, por favor. Abre tu micrófono, mi querido Edmundo Getcher, que yo también tuve la oportunidad de jugar en contra de Edmundo. Edmundo Getcher, una gran figura del baloncesto pichinchano y ecuatoriano. Otro de los grandes, y por quien pedimos muchas bendiciones del Todopoderoso. Lo mismo para Teresita y para los gemelos. Que Dios les dé, Amén. que les dé mucha vida, larga vida para ustedes, porque se lo merecen. Son grandes seres humanos. Ahí están asesorando a Edmundo, están asesorándolo. Igual que a mí. Igual que Teresita, que tuvo que ir a donde la Bessi. Y Gerardo dando indicaciones. Y como siempre, acertando, mi querido Gerardo. Pero bueno, ahí están. Ya vamos a llegar a la solución para que le puedan... Ya te habla el Denis. Estamos presentando, interactuando con Siquei, y qué gran sintonía tenemos. Ahí está, Edmundo, qué placer. Un abrazo hermano desde la ciudad de Nueva York. Qué gusto, Nico, compañeros, Teresita, gemelitos. Qué gusto, realmente discúlpeme porque acabo de llegar, estaba en el carro queriendo conectarme, pero era imposible, todo se me complicó. Pero no importa, al final saludarles y agradecerte, Kiko, Diego, Gerardo, Teresita,
por hacer ese homenaje a un grande que realmente llenó nuestras vidas. Particularmente te digo yo que desde que empecé en el Mejía, lo conocí y vivimos toda la vida del básquet, toda la vida del básquet. Mis gemelos los llevo desde la escuela Espejo, imagínate, nos conocemos años y éramos una familia jugando, por eso jugábamos de esa manera, porque nos conocíamos, con un silbido sabíamos dónde está, que toque y todo. Después, corroborando esto, en Liga se sumó Roland Ponce, y todos los jugadores, ¿no? En Pichincha, todos los jugadores. Entonces, realmente agradecerte, Kiko, por este reconocimiento, reconocer, porque he notado que muy fácil nos olvidamos de todo eso. Pasamos de moda, pasamos un tiempo y realmente se olvidan de todo lo que se hizo. No, ¿cómo va a ser? No nos vamos a olvidar. A mí me da yo me lleno mucho de emoción cada vez que mencionamos el nombre de alguien de la época nuestra, que me dicen, mira, fulano de tal está todavía jugando baloncesto. Caramba, qué gusto enorme, qué emoción tremenda me da. Yo como Teresita se llenó de emoción, yo también lo hago, soy muy sentimental y no me olvido de mi buena época, así haya sido muy corta, pero de haber jugado en la capital, de haber estado allá en Quito, de haber pasado por Huesco, de haber conseguido grandes amigos allá. De verdad, uy, no, mejor no sigo, me quedo ahí quietito. Y mira, y esos amigos le han servido a uno para toda la vida. Encontrarme con los gemelos, con gente tan buena, Marilena Ponce, bueno, nombrar Álvaro, que cómo nos sirvieron, Laurita Mora, tanta gente, Gladys Gómez, Teresa Sala, Teresita Sala, Gonzalito Troya. Los hermanos Romo. Los hermanos Romo. Gonzalito Troya, que lo vi y nos dimos abrazos en el torneo de Lilaca allá en Quito. Mira, y esos angelitos, esos hermanos, esos gemelos, Pablito Constaín, como yo llamo esos ángeles que hay en la tierra, cómo nos ayudaron para que ese torneo se diera en Quito, porque ya no se daba, y Gerardo sabe lo que se pasó, Gerardo lo sabe con el corazón, con el alma, y pudimos hacerlo contra viento y marea, pero ahí está, esa es la gente que uno conoció de muchacho. Esos son los amigos, esos amigos que uno lleva en el corazón. Entonces... Sí, realmente es así, y quiero recalcar en este punto que nosotros le conocimos tanto a Edgar, pero él tenía un hermano que era Fausto Cuesta, el cuencanito que le conocemos con mucho cariño. Mira, él estaba siempre con nosotros, él estaba siempre al lado de Edgar, y ahorita por él me pude comunicar en julio, porque llegó a la casa de Edgar, hablamos un momentito, que fue, por qué no se casa, que ya es hora, que no sé qué. Me iba a casar, pero no resultó, que no sé qué, nos estábamos gozando. Como me iba, le digo, ya te vas a quedar solo. Pero gózanos, pensábamos reunirnos en diciembre, como ya se hizo una vez en la casa de Fausto del Cuencanito, y nos reunimos toda la gente de Fausto. Mató un chancho, 2 chanchos creo, y
estuvo Roland, estuvo toda la gente, Demetrio. Demetrio, Carlos Carrera. No invitamos mujeres, salvo por las reservas. Por la Ya sé. Por la sanganada, por la sanganada. Esa comida. Por la Sí me dijo sanganada. el Edgar que se iban que a no comer y haya se iban a matar peleas. un chanchito. Sí, de esa manera, o sea, festejamos hace creo que unos 10 años, 15 años, y lo íbamos a hacer este diciembre otra vez. Entonces, nunca nos imaginamos de que se estaba despidiendo realmente. Eso no te puedes dar cuenta. Y en realidad es muy triste porque mucho tiempo, Edgar, no nos pudimos ver y no sabíamos cómo estaba, pero el cariño, realmente el cariño que nos teníamos era intachable porque hablábamos a los años y nos molestábamos de la misma manera. O sea, realmente una gran pérdida, pero lo vamos a mantener, yo a lo menos lo voy a mantener como que sigue afuera en el exterior, como que nunca ha muerto y siempre estará en mi corazón. El que mejor me pasaba de los aleros, porque a veces me pasaba y realmente me dejaba solito ante el aro, porque tenía una visión increíble y pilísimas, o sea. Imagínate que contra él no había cómo botear la bola porque hacía un ejercicio 1-1 y no había cómo botear porque te la quitaba. O sea, por más que tratabas de librarle, pero él te quitaba. No había cómo. Tenía tremenda habilidad. Y habilidad para irse también porque se va tan rápido el desgraciado. Fíjese. ¿Cómo se fue? Dice Ernesto Recalde, ojalá puedan repetir o subir este programa en Facebook. Es facilito, mi querido Ernesto, que comparta. La gente puede compartirlo y sigue activo y los contactos de cada uno puede disfrutar del contenido de este programa, que es extraordinario, se los digo de verdad. Jorge, el George Cano Andrade, gracias Ikei, muy emotivo y significativo este homenaje a nuestro entrañable amigo Edgar Almeida. Pretexto del Mundial, tenía todas las ganas de visitarte, como lo puse en el último mensaje de WhatsApp. Nos veremos por acá en Nueva York. Dice, chao Moncaivas, Borrego, Tere, de su amigo George Canasta, como nos llamaba el gordo. Pepito Goyes, luto para el basquetbol de Pichincha y ecuatoriano, la partida de Edgar Almeida. Saludos a los panelistas, también grandes basquetbolistas que hicieron y hacen historia en el deporte y como seres humanos. Gracias, Pepito. Pablo Constaín Chan, mis buenos amigos de la vida y el deporte, escucharlos a ustedes al referirse del gran Edgar Almeida, llena de alegría y satisfacción como homenaje al gran ser humano. Un abrazo para todos. Pepito Goyes, felicitaciones Carlitos por hacer este programa que no solo evoque a los grandes basquetbolistas, sino los haga un reconocimiento en cada programa. Ernesto Recalde, yo les conocí a todos ustedes desde las gradas del Coliseo Julio César Hidalgo. Ahí está. Ernesto vive acá en Estados Unidos, él hace patria acá. Ah, muy bien. Bueno, Gerardo, ¿algo que le quieras decir o saludar a Edmundo? Ahí va Gerardo, lo tenemos castigado a Gerardo. No, claro que sí, Edmundo sabe, somos hermanos, no solo desde que empezamos a jugar básquet, familiarmente hemos estado unidos y desde la infantiles, la escuela, el colegio y la vida nos ha deparado esto, ser buenos amigos, hermanos y querernos, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo. Edmundo, siempre mi cariño muy especial a ti, a Liz, a tus hijos y a Tere, a ti Carlitos, si esto a modo de despedida, o sea,
Los quiero mucho y recordaré siempre estos momentos que son lindos y que en realidad emocionan. Se nos fue Edgar, se nos adelantó, pero está sonriendo él a decir este par de Moncaivas y este borrego, algo de eso de decir, semejante que era. Ya me dijo Eso nada más. desgraciado. Ah, y al que me dijo desgraciado, este es mundo, este es mundo. Un abrazo y felicitaciones a ti, Carlos Kiko, por este programa, porque así debe ser. Me sumo a las palabras del mundo. O sea, la gente olvida rápido. Y no, siempre hay que recordar, enseñar a nuestros hijos la vida, lo que hemos hecho, y han sido cosas hermosas. Eso es todo, mi querido Carlos Kiko. No hay nada que agradecer. Yo creo que es obligación de uno como ser humano. Así que nada que agradecer. Diego. Sí, primeramente, un saludo muy fraterno, muy significativo de corazón en el mundo. Él sabe, acotando las palabras de mi hermano, el sentimiento, la familiaridad que tenemos con Edmundo lleva mucho tiempo atrás. Aquí mi mensaje final es para la familia de Edgar, para Pepe, para su hermana Fabiolita, que según me comentó Pepe, esperaban a los hijos de Edgar que lleguen de Inglaterra para de ahí viajar a Florida, para los sobrinos, para los hijos de Edgar. Y en verdad, ¿no? Toda la familia Almeida Páez, mi solidaridad, mi apego a su dolor, es indescriptible el sentimiento de tristeza que apenas conocí la infausta noticia causó en nosotros, porque se fue un jugador, una persona diferente, un ser único. Sí, muchas personas dirán, sí, en la vida, nuestros familiares habrán tenido esas cualidades, ¿no? A este señor Edgar Almeida, ¿quién no quería ser amigo de él? ¿Quién no quería tener una amistad con Edgar? Porque, como te digo, yo era muy hábil para hacer amigos, para hacer amistad. Ese carisma nunca se perderá. Y te voy a conversar, Carlos Kiko, y a todos. Yo tengo una hijita que tiene ya 29, 30 años. Ella tiene una particularidad. Ella ve situaciones que están fuera de lo normal. Y yo el sábado me acosté luego de venir con Gerardo, que pasé todo el día hablando de Edgar, hablando con Pepe, y llegué y me quedé dormido, apagada la luz. Y llegaron mi esposa con mi hija, y mi esposa ha entrado a mi habitación y luego ha salido. Y mi hija dice, mami, papi se fue para acá, para mi dormitorio. Él dice, no, tu papi no se fue. Tu papi está bien dormido. No, dice, está puesto una camiseta blanca. O sea, uno se queda atónito, ¿no? En situaciones, si uno cree que en verdad las almas de los amigos, la amistad viaja cuando se ha desprendido de la vida terrena. Y mi hija dice, papi, salió una persona alta de blanco y se fue a mi dormitorio. ¿Dónde es? Entonces, eso pasó con mi hija también cuando mis hermanos gemelos mayores fallecieron. Porque tú sabes, Carlos Kiko, nosotros teníamos, y Edmundo y Teresa, teníamos otro par de hermanos gemelos. Mi hermano, cuando yo estuve con COVID en mi habitación, mi hija trabajaba aquí en esta mesa que estoy yo, y como es a desnivel, el departamento le vio entrar, dice, papi,
¿cuál de los gemelos se llevaba más contigo? Le digo, Gustavo. No, me dice, era el otro Ricardo, el que fue médico. Dice, entró a tu habitación mientras yo era encerrado con COVID, los primeros días del COVID, que fue terrible para mí porque no había ni medicina ni vacunas. Entonces, mi hija me dice, papi, un señor vestido de blanco salió de tu habitación. O sea, eso queda en el recuerdo y en el corazón de que esa amistad, esa hermandad perdurará por siempre. Hasta la, Gracias, Kiko. hasta la eternidad. Sí, Mira, Edmundo, hay un mensaje de John Romo para ti. Augusto Chávez dice, ¿cómo olvidar la calidad de cada uno de ustedes? Imposible. Les envío un fuerte abrazo y admiración eterna. Grandes figuras del baloncesto ecuatoriano y principalmente de Pichincha. John Romo, saludos cordiales a Edmundo. Comenta cuando quedamos campeones de Pichincha en el Coliseo de la Universidad Católica. Le ganamos al San Pedro Pascual en el año 88. Sí, fue muy emotivo ese campeonato porque justo Edgar se fue ya para Inglaterra. Entonces Liga quedó bastante desarmado y no pensaban que íbamos a quedar campeones. Pero incluso San Pedro tenía 2 panameños, me acuerdo. Elvis Jensen y no me acuerdo bien. Pero bueno, son recuerdos. Fueron tantos campeonatos con Liga que, hostias, por nombrarte ese se llenó el Coliseo de la Católica, mis familiares se quedaron afuera, no pudieron entrar y fue un gran partido. Y en ese entonces estaba el Johncito Romo, estaba Mario Alemán, estaba Dagoberto Segura, estaba Diomedes Aguas y gente joven muy, o sea, y todos los del Mejía, que era Patricio Mármol, estaba Javier Larco, estaba Diego Pérez. Entonces, un equipo nacional, pero teníamos un entrenador que también, lo que digo que no hay que olvidarse, era, ¿cómo es el? No, el hermano del Fabián. Pepe Sandoval. Pepe Sandoval, un gran referente, una persona que en Pichincha nos alzaba el ánimo junto con Troya. ¿Te acuerdas, Diego? sí, Pepito Entonces, Sandoval, hermano de los futbolistas Javier y Fabián Sandoval de la Liga y del Aucas. Entonces, él también pasaba desapercibido, pero era un gran entrenador. Nos sacaba la madre porque era de tipo militar. Nos hacía trotar por la tola, me acuerdo, subir todas esas gradas. Y no había cómo pararse a descansar porque te robaban hasta la pantaloneta. Y entonces tenías que correr durísimo por el Coliseo Julio César Hidalgo. Entonces, sí, realmente quedamos campeones, fue muy chévere a mí siempre me gusta hablar muy claro. Ese entrenador debía viajar a Caracas para el Sudamericano y lo cambió, Liga lo cambió y lo puso a Hernán Vaca. Injusticias y todas esas cosas, no podía decir nada, pero sí se puede hablar ahora, como por ejemplo, tantas cosas de Liga, de la ausente Liga, porque yo no recuerdo que haga un reconocimiento ni nada, ni cuando uno fue mejor juvenil, mejor nacional y todo, pero sí aprovecho, Kiko, este medio y todo eso para decir que falta mucho, o sea, por reconocer a tanto jugador que ha hecho algo en Pichincha, en Ecuador, en Guayas, en todo lado. Personalmente a mí Definitivamente, sí. Me da mucho gusto ver, por ejemplo, lo de Manabí. ¿Cómo ha salido a reconocer lo de Pepe Saltos?
realmente da mucho gusto y que sea ejemplo, ¿no? Para todo el Ecuador y todas cosas que en realidad hemos habido muchos jugadores que dedicamos toda la vida al básquet. Toda la vida al básquet y no, ni siquiera somos nombrados ni nada por el estilo. Eso nomás y regresando a lo de mi querido Edgar, siempre lo mantendré en vida conmigo, como ya nos vamos a ver el próximo mes o algo, porque siempre lo recordaré. Nada más y muchas gracias con todos los panelistas. Teresita, qué gusto verla, sigue guapísima. Verás, no, ya es hora de que regreses a jugar. Esa rodilla que le rompí en el sudamericano con Mavor, ya ahí palmé. No hagas caso, juega nomás. No quiero que se vaya. No quiero que se para ver esos paquetes de Demetrio Bernaza, Roland Ponce, que caminan en la cancha. Espérese, a propósito de Demetrio, aquí está, dice Demetrio, bendiciones, saludos y abrazos. En nuestra mente y corazones se lo tendrá presente al brother Edgar Almeida. Dios lo tenga en su santa gloria, que descanse en paz. Así es, bravo Edmundo, dice Augusto Chávez. Otro gran conocido de ustedes, gran conocido y que los quiere mucho y tengo la plena seguridad que ustedes también lo recuerdan con demasiado cariño. Es Rodrigo Pullas. Dice así, wow, les envío un fuerte abrazo a tremendo grupo de basquetbolistas, magníficos jugadores y magníficas personas. Qué honor haber jugado en contra y de compañeros. Saludos para ti, CK, y felicitarte también por haber reunido a este lindo grupo de compañeros. Gracias a ti, mi querido Rodri. Y dice saludos a Teresita. Un fuerte abrazo. Gracias. Está que se cuaja de la risa Demetrio con lo que dijo Edmundo. Coincidió. Estás hablando de él y justo se conecta, ¿ves? Coincidió. Esa telepatía. Y eso que no está conectado Engel Tenorio, porque hay anécdotas entre Engels y Demetrio. Tienen muchas anécdotas ellos. Dice, saludos Rodríguez, fuerte abrazo, Augusto Chávez. Quiero despedirme con este temita que quiero que ustedes lo escuchen. Pero, por favor, si quieren llorar, lloren nomás. Están en libertad. Cuando un amigo se va. Alberto Cortés. Uy, Dios mío. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos, se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va,
galopando su destino, empieza el alma a vibrar, porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar, porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. La llegada de otro amigo. Dice Pablito Costaín Chan, totalmente de acuerdo con el alemán Goetschel. Hay tantas glorias deportivas dentro del básquet que merecen se les haga un reconocimiento en vida, como en su momento se lo realizó al gran Pepe Saltos. Que este programa sea el inicio de esta gran actividad. Gracias, Pablito. Demetrio Bernaza, saludos a la Tere Vargas, mis gemelos Moncayos, Mundola y Carlos Kiko. Se los quiere mucho. Nosotros te queremos de gratis, mi querido Demetrio. Y John Romo, saludos cordiales a Rodrigo y Denverucho. Un gran abrazo. Pablito Costaín, en una nueva ocasión compartiré anécdotas de mi gran vida arbitral en Quito, cuando todavía estaban activos estos grandes deportistas, los gemelos, Edmundo, Roland, Demetrio y algunos otros. John Romo, tienen que venir a jugar con todos los panas del Arbolito más 55 en el torneo del Carolinazo. Gracias, familia deportiva, gracias, familia del baloncesto ecuatoriano y de otros países que están conectados. De verdad que este ha sido nuestro humilde y sincero homenaje para para nuestro querido Edgar Rubén Almeida Páez, esa gran estrella del baloncesto quiteño y ecuatoriano, pero como digo, mejor ser humano. Gracias, mis queridos hermanos, Edmundo Guecha, a Teresita Vargas y a los gemelos Diego y Gerardo Moncayo. Será hasta una próxima. Recuerden que hay que hacer el bien sin mirar a quién y que no podemos mirar a ningún ser humano hacia abajo, solamente para extenderle la mano cuando hay que levantar a esa persona. Taitita Dios, el Todopoderoso, el amigo que nunca nos falla, Él siempre nos acompaña a cada uno de nosotros. Un abrazo, hermanos, bendiciones y que Dios los acompañe siempre. Ustedes, amén, que Dios los bendiga a todos. Son Igual. buenos seres humanos. Enorme gusto. Chévere. Chao. Chao, chao, chao.